Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de orden superior trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Hallar la segunda derivada de y igual a coseno de 3x2. Recuerden de que las derivadas de orden superior son aquellas que comienzan a partir de que evaluamos la función en su primera derivada. Le hallamos a la función la primera derivada y a partir de la primera derivada comenzamos a hallar una segunda derivada y si nos lo piden una tercera derivada y así sucesivamente. Entonces vamos a proceder a enunciar la derivada de la presente función y quedaría de la siguiente manera. Decimos entonces, derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno de 3x al cuadrado. Del coseno de 3x al cuadrado. Aquí estamos frente a la derivada del coseno. Para dar efecto vamos a recordar a qué equivale la derivada del coseno. Dentro de las reglas de derivación tenemos la siguiente. Derivada con respecto a x del coseno, digamos de v, en general va a ser igual a menos el seno de v por la derivada con respecto a x de v. Esta es la regla para hallar la derivada del coseno en general. Vamos a proceder entonces de manera detallada, paso a paso, a aplicarla. Y quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivada del coseno, ya habíamos dicho que es menos seno. Entonces tendríamos que menos seno de qué? Del ángulo, que en este caso es 3x al cuadrado, por la derivada del ángulo, que es derivada con respecto a x de 3x al cuadrado. Bueno, estamos frente a la aplicación de la derivada del coseno. Ya la aplicamos, de esta manera quedó el ejercicio ahora. Tenemos ahora que hallar la derivada de una constante por una variable. Recordemos a qué equivale en las reglas de derivación la derivada de una constante por una variable. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x, digamos de c siéndose una constante y v una variable, esto va a quedar como la constante por la derivada con respecto a x de v, que es la variable. Entonces, de tal forma que nosotros podemos aplicar esta regla de derivación de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual menos seno de qué? De 3x al cuadrado, que multiplica, aplicando la segunda regla que copiamos, sería 3 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Bueno, ya aplicamos la segunda regla de derivación que copiamos aquí en el lado derecho del tablero. Ahora nos encontramos con que nos toca hallar la derivada de esta potencia, la potencia de una variable. Tendríamos entonces la regla de derivación y en general dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de a a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. En general, esta es la regla para derivar la potencia de una variable. Tendríamos entonces lo siguiente. Al aplicarla quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual menos seno de 3x al cuadrado por, haciéndolo paso a paso, por 3 que multiplica derivada de x2 sería 2x a la 2 menos 1. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado aquí la tercera regla de derivación que hemos escrito al lado derecho del tablero. ¿Qué nos queda aquí? Desarrollar las operaciones indicadas, tanto el producto
como la diferencia que tenemos en el exponente y podemos aplicar de una vez propiedad conmutativa. Entonces procedamos dándole ese último paso que daría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 por 2 sería 6, por menos acá sería, por menos 1 sería menos 6. Recuerden que el coeficiente de seno es menos 1, es 1, o sea, menos 1. 3 por 2, 6, por menos 1 sería menos 6. ¿Menos 6 qué? Menos 6. Nosotros podríamos poner la x de primero o también la dejamos de último. Si podemos hacer así, x a la 2 menos 1, simplemente x por el seno de 3x al cuadrado. De pronto algunos autores prefieren poner la x después del seno, pero ya eso es como preferencia de algunos autores. De tal manera que derivada de y con respecto a x es igual a menos 6x por seno de 3x cuadrado. De esta manera nosotros hemos encontrado la derivada de la función. Pero ¿qué derivada hemos encontrado? La derivada de esta función. Nosotros no nos están pidiendo la derivada de esta función, sino la segunda derivada. Pero para poder hallar la segunda derivada nos tocó hallar necesariamente en este caso la primera derivada. A partir de la primera derivada en adelante es que comienzan a denominarse derivadas de orden superior. Entonces vamos a particionar aquí el tablero. Particionamos el tablero y ahora sí estamos en condiciones ya de hallar la segunda derivada, que la notación sería la siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De menos 6x de menos 6x por el seno de 3x al cuadrado, que es la derivada que nosotros acabamos de encontrar de la función. Una vez que hemos hallado la primera derivada, ya comenzamos a hallar la segunda derivada. Nos damos cuenta que ya la notación cambia. Ahora nos encontramos aquí con que nos toca ya la derivada de menos 6x por seno de 3x cuadrado. Menos 6x por seno de 3x cuadrado es un producto. Para tales efectos nos toca recordar la regla para hallar la derivada de un producto, que dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de u por v en general va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esa es la regla para hallar la derivada de un producto y la vamos a aplicar de manera detallada paso a paso. Entonces tendríamos lo siguiente, que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada, va a ser igual a menos 6x por la derivada con respecto a x del seno de 3x al cuadrado más el seno de 3x al cuadrado por la derivada con respecto a x de ¿qué? De menos 6x. Menos 6x. Estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso, aplicando la presente regla de derivación. Aquí tendríamos entonces que hallar, aquí se borró esto, tendríamos que hallar la derivada del seno. Recordemos que nos dice la regla de la derivación para hallar la derivada del seno. Nos dice en general lo siguiente. Derivada con respecto a x del seno de v en general va a ser igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v.
Recordando esa regla de derivación, entonces aplicamos y tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 6x que multiplica derivada del seno coseno de v. En este caso sería coseno del ángulo, que es 3x al cuadrado, por la derivada con respecto a x del ángulo, que es 3x al cuadrado, más el seno de 3x al cuadrado. Y aquí aplicamos la derivada de una constante por una variable, que es la segunda regla de derivación que tenemos escrita en el tablero. Y quedaría entonces de esta forma como menos 6 por la derivada con respecto a x de x, haciéndolo de manera detallada paso a paso. Recuerden de que muchos pasos de los ejercicios se pueden omitir en el evento que ya el estudiante tiene bastante práctica, pero yo personalmente no lo recomiendo. Lo ideal de las matemáticas en su rigor es la aplicación de cada una de las propiedades de manera detallada. Ese es el rigor de las matemáticas, no estar buscando una respuesta. Para eso están los softwares, que son los que nos dan la respuesta. Bueno, aquí tendríamos entonces la segunda derivada de y con respecto a x, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos menos 6x que multiplica al coseno de 3x al cuadrado por, aquí la misma situación, derivada de una constante por una variable. Si lo hacemos de manera detallada paso a paso sería 3 que multiplica la derivada con respecto a x de x al cuadrado, más el seno de 3x al cuadrado, aquí sería por, vamos a dejarlo indicado, menos 6, y acá tendríamos que hallar la derivada de x con respecto a x. Recordemos esta regla de derivación, de las primeras que conocemos en las derivadas algebraicas. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Es fundamental manejar todas las propiedades o reglas que nos toca de manera detallada paso a paso aplicar. Vea que ponemos el 1, pero por formalismo, como es 1 no se hace necesario. Recuerden que cualquier expresión multiplicada por 1 siempre nos va a dar lo mismo. Entonces este 1 no se hace necesario copiarlo, yo lo hago por mero formalismo. Bueno, entonces tendríamos aquí ahora que aplicar la derivada de la potencia de una variable, que es la tercera regla que tenemos acá escrita. Entonces vamos a hacerlo y tendríamos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 6x que multiplica al coseno de 3x al cuadrado por 3 que multiplica, aplicándolo detalladamente paso a paso, aquí sería 2x a la 2 menos 1, más, aquí ya podemos desarrollar este producto y aplicamos la propiedad conmutativa. Tendríamos más por menos da menos y menos por más da menos. Entonces aquí tendríamos menos 1 por 6, 6 por el coeficiente del seno, que es 1, sería simplemente menos 6 seno de 3x al cuadrado. Ahora lo estamos haciendo de manera detallada paso a paso, sin omitir nada. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Desarrollar las operaciones indicadas. En este caso tenemos como factores unos productos continuados y la operación diferencial que tenemos en el exponente. Además, este producto continuado también por acá. Tendríamos que analizar lo que vamos a desarrollar acá. Tenemos en el primer término que ver las operaciones indicadas, en este caso 3 por 2, 6 y x a la 2 menos 1, x a la 1. Entonces desarrollemos de manera detallada paso a paso y tendríamos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual, vamos a hacerlo paso a paso, a menos 6x que multiplica a coseno de 3x al cuadrado
por 2 por 3, 6, x a la 2 menos 1, simplemente x. Lo estamos haciendo paso a paso. Menos, aquí tendríamos 6 seno de 3x al cuadrado. Ahora podemos sacar factor común, podemos factorizar estas expresiones. De hecho, aquí yo me doy cuenta que puedo desarrollar esta operación. Vamos a desarrollarla y después factorizamos. Vamos a decir lo siguiente, que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual 6 por 6, 36, más por menos da menos, menos 36x, 1 por x1 da x cuadrado. Recuerden de que cuando nosotros tenemos allá en el álgebra elemental a la n por a la m, esto es igual a la n más m. Producto de potencia de igual base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Es lo que tenemos acá. X y X es la base y el exponente de cada una de las variables X es 1. O sea, 1 y 1, 2. Simplemente menos 36x2. Que multiplica al coseno de 3x al cuadrado. Menos 6 seno de 3x al cuadrado. Bueno, teniendo la expresión de esta forma, por lo general se acostumbra a poner primero el seno y luego el coseno. Entonces vamos a aplicar la propiedad conmutativa ahí para darle una nueva presentación y tendríamos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 6 seno de 3x al cuadrado menos 36x2 menos 36x al cuadrado por el coseno de 3x al cuadrado. Vale. Una vez que ya tenemos esto presentado de esta manera, nos damos cuenta que podemos factorizar con respecto a 6 y quedaría la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 6 que multiplica a seno de 3x al cuadrado. Aquí sería más, recuerden que hay menos, por más no da menos, 36 entre 6 da 6, tendríamos en este caso aquí 6x al cuadrado por el coseno de 3x al cuadrado. Y de esa manera hemos obtenido entonces el resultado de la segunda derivada. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula como es nuestra costumbre para resaltarlo. Menos 6 seno de 3x cuadrado más 6x2 coseno de 3x2. Nos hemos dado cuenta que hemos desarrollado el ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Vean que nos piden hallar la segunda derivada y nos dan la función. A partir de la función hallamos la primera derivada y teniendo la primera derivada ya nos enrumbamos a hallar la segunda derivada, que ya es la derivada de orden superior. Con este resultado de la segunda derivada, si el ejercicio lo pidiera, nosotros halláramos una tercera derivada o la tercera derivada. En este caso el ejercicio nada más nos pidió la segunda derivada, no la tercera. Vamos a particionar aquí el tablero. Como es costumbre, siempre aquí en el lado derecho voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que en algún momento determinado se hicieron necesarias que las recordáramos para poder justificar cada uno de los pasos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver
Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.